Apocalipsis capítulo 11. Los dos testigos del tiempo del fin. Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Dos templos, uno espiritual y el otro hecho de piedras. En lugares como 1 Corintios 3, 16 y 17, encontramos que el verdadero templo se compone de personas, no de edificios. Su verdadero templo se constituye de los que lo aman. Este acto de medir habla del amor de Dios para su pueblo, porque era muy conocido en estos tiempos que de medir públicamente el edificio era una manera de alabar su magnificencia. Realmente Dios se deleita en su pueblo y lo conoce. Este templo está dividido en dos partes: el templo en sí y el patio de afuera. El acto de medir indica una separación entre una porción que Dios reconoce, sus hijos salvos y adoradores, frente a una parte rechazada, los que no son creyentes, los gentiles, el patio que está afuera. También podría referirse al sellamiento del pueblo de Dios en Apocalipsis 7:3, que muestra la diferencia entre los creyentes y los no salvos. Muchos expertos de la Biblia creen que un templo judío literal de piedra bien podría ser construido antes de la gran tribulación que está por venir sobre este mundo. Sin embargo, como se dijo, muchas veces el templo era un símbolo de algo mucho más grande a los ojos de Dios, y es su gente, los que le han entregado sus corazones, mentes y vidas al Señor. Los gentiles hollarán la ciudad santa de Jerusalén durante 42 meses, 3 años y medio, durante el período de la tribulación, durante el cual el anticristo tendrá el mando supremo. Aquí tenemos otra vez los 3 años y medio del período de la tribulación. Pero durante la primera mitad de los últimos 7 años, el anticristo habrá hecho un trato o pacto santo, según Daniel 9:27, un pacto con las religiones del mundo para hacer de Jerusalén una ciudad abierta, una ciudad internacional, por lo menos internacionalizar los lugares santos, probablemente bajo los auspicios de la ONU o de su gobierno mundial, para que en principio todos tengan el mismo acceso y el mismo número de templos que representen a su religión. Los judíos habrán reedificado su templo y reestablecido el culto y los sacrificios, y el pacto dará la impresión de estar funcionando bien, solo que no resolverá todos los problemas. Los fanáticos religiosos estarán todavía disputando, discutiendo y peleándose entre sí, hasta que por fin el anticristo se hartará de todo y optará por tener una religión mundial única, al igual que un gobierno mundial único. Por supuesto que será la excusa que él había estado esperando desde el principio, y abolirá todas las otras religiones, exigiendo al mundo entero que le adore a él como a un Dios, sentándose él mismo en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como dice 2 a Tesalonicenses 2 y 4. Esto durará 1260 días o 42 meses. Pero ahora llegan las buenas noticias. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando se instale en el templo de Jerusalén la imagen de esa horrible bestia a la mitad de los 7 años de la vigencia del pacto, entonces dará comienzo el período de la gran tribulación, el cual dice una y otra vez la palabra de Dios que durará exactamente 3 años y medio en muchos lugares diferentes, para que no dejemos de entenderlo bien. 3 años y medio dice en Daniel 7:25, 9:27, 12:7 y en Apocalipsis 12:14. 42 meses dice en Apocalipsis 11:2 y 13:5. Y 1260 días dice en Apocalipsis 11:3 y 12:6. Y además otros pasajes. Lo repite tantas veces y de tantas maneras en días, meses y años para que sepamos exactamente cuánto va a durar. ¿Por qué creen que el Señor lo reveló de forma tan precisa y exacta en su palabra?
porque será una época tan terrible que estaremos contando los días. Eso será algo que nos animará a resistir, el saber que ya no durará mucho. El hecho de que podamos contar los días nos animará enormemente. Si estuvieras en una isla desierta y no supieras si alguna vez te van a rescatar, resultaría bastante insoportable. Pero si sabes exactamente qué día vas a ser rescatado, o por lo menos con bastante aproximación, luchas por vivir y por sobrevivir hasta ese día. Los últimos días del reinado del Anticristo durante la gran tribulación serán tan duros que el Señor quería que supiéramos la duración exacta para que no nos diéramos por vencidos. Levantad vuestra cabeza, dice el Señor, porque vuestra redención se acerca. Lucas 21:28. Qué palabras tan alentadoras. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías 4:11 y 14 dice: Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mateo 5:14 al 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso simboliza que darán fruto como 2 olivos, que darán luz como 2 candeleros, símbolos de estos 2 grandes testigos del Señor del final. Profetizarán durante el tiempo que dure la tribulación. Esta es una referencia obvia a una profecía dada en el Antiguo Testamento en Zacarías, capítulo 4, que dice: estos 2 olivos a la derecha del candelabro son los 2 ungidos. Un ungido a lo largo de las Escrituras se refiere a los profetas que Dios escogió con su espíritu para guiar a su pueblo. ¿Pero qué es un candelero? En Apocalipsis 1:20 dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, de modo que según una interpretación dada en las Escrituras, estos 2 testigos son 2 profetas o 2 iglesias o cuerpos de creyentes. Apocalipsis 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Primera de Reyes 17:1 dice: Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nadie podrá detenerles hasta que hayan terminado su testimonio durante estos 3 años y medio de gran tribulación, durante el cual todos vamos a estar testificando hasta el mismo fin. Pero estos serán los 2 grandes testigos, y probablemente estarán allí mismo en la ciudad santa, y estarán predicando y testificando en contra del anticristo, de la bestia, de su imagen impía, de sus pretensiones de ser Dios y de su blasfemia contra Dios. Y nadie podrá detenerles, ni el mismo anticristo con todas sus fuerzas, hasta que hayan terminado. Porque si alguno tratara siquiera de acercárseles para detenerlos, sale fuego de la boca de ellos que consume a sus enemigos, como sucedió en tiempos de Elías cuando el rey envió soldados para apresarle en grupos de 50. Elías hizo descender fuego de Dios desde el cielo y consumió a cada escuadrón de soldados que venía a arrestarlo. Pues lo mismo harán estos 2 grandes testigos en estos últimos días. Segunda de Reyes 1:10 dice: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Algunos dicen que en este caso el fuego es simbólico, que simboliza sus fogosas palabras. Jeremías 5:14 dice: Por tanto así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña,
y los consumirá. Todos estaremos testificando, pero estos dos estarán en la misma presencia del anticristo y de todos sus enemigos, y nadie podrá tocarles hasta el mismo fin. No solo tienen poder para hacer descender fuego de Dios desde el cielo, sino también para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas, como Moisés en Egipto. Éxodo 7:20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Predicarán y testificarán con tanto poder la palabra de Dios, que será el mayor testimonio que haya visto el mundo. No solo el anticristo lo verá, no solo los judíos, los cristianos y musulmanes, sino que todo el mundo los estará viendo por televisión, por cable, por internet, etc. Será un testimonio para el mundo entero en contra de ellos, para el mundo impío. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ver también Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:1 y 7. Cuando hayan terminado su testimonio, ni un minuto antes, ellos podrán testificar y dar testimonio durante los 1260 días completos, 42 meses, 3 años y medio del período total de tribulación, y nadie podrá detenerles. Por mucho que lo intenten, no podrán siquiera tocarles hasta que hayan terminado su testimonio. Estos testigos tendrán un tremendo poder concedido por Dios sobre los elementos y una tremenda protección de sus enemigos, pero al fin son asesinados. Esta bestia que los mata es el anticristo y sus fuerzas, su brutal gobierno. En Apocalipsis a la bestia no se le llama el anticristo. Esta terminología es solo mencionada en una de las epístolas de Juan, Primera de Juan 2, 18 al 22. Daniel se refiere a él como el cuerno pequeño, el rey altivo, el hombre despreciable. Daniel 7:8, 8:23 y 11:21. Ezequiel lo llama Gog, en Ezequiel 38:2. Pablo lo llama el hijo de perdición y aquel maligno, en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 8. Y Juan, a lo largo del Apocalipsis, se refiere a él como la bestia. Pero sea cual fuere el título que se utilice, todos describen a una persona que habrá de aparecer en el fin de las edades para gobernar la tierra y perseguir a los santos y a los justos antes de la venida de Cristo. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Isaías 1, 9 y 10 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lucas 13, 33 y 34 dice: porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jeremías 23:14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. En Daniel 11:45 dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo. Convertirá a Jerusalén su capital. Será el falso Mesías y pondrá su capital en la falsa Jerusalén. Esa Jerusalén no es la santa ciudad, no es Jerusalén la celestial. Esa Jerusalén no es la esposa de Cristo. Nosotros sabemos quién es la santa ciudad y quién es la esposa de Cristo. Juan la describe en los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, a la esposa y a su ciudad. El mismo Apocalipsis llama a la antigua ciudad de Jerusalén Sodoma y Gomorra, donde todos los profetas fueron muertos, incluido Jesús. Pone a la vieja Jerusalén casi como símbolo de todas las ciudades más impías del mundo. Esa no es la santa ciudad. Pero según los judíos, su Mesías debe tomar Jerusalén y regir y reinar desde allí, y por supuesto es la segunda ciudad santa de los árabes,
y para unirlos a todos llegará a mudarse allí, colocando su palacio en Jerusalén, rigiendo y reinando sobre el mundo desde Jerusalén, imitando al Mesías con la intención de volver a unir a árabes y a judíos, al oriente, al occidente, al norte y al sur. ¿Pero lo logrará? ¿Qué dice? Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. Apocalipsis 11, 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miqueas 7:8 dice: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Salmo 79, 2 y 3 dice: Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Verán los cadáveres por 3 días y medio de estos 2 testigos que habrán predicado fielmente la palabra, el Evangelio de Jesús, los juicios y advertencias de Dios. Estarán contentísimos de que ellos estén muertos y que ya no estén amonestándoles por sus pecados, ni predicándoles el Evangelio todo el día, siendo el centro de las noticias por radio, televisión, los diarios y con sus fotos colocadas por todo el mundo vía satélite, internet, YouTube, etc. Estos 2 testigos que harán milagros estarán en los titulares en primera página y su mensaje será el mensaje más sensacionalista para el mundo. Se alegrarán tanto de que estén muertos que se harán regalos los unos a los otros como se hace en Navidad. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ezequiel 37:5 dice: Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Apocalipsis 11, 12 y 13. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto obviamente sucede justo al final de la tribulación, porque en el 3er versículo dice específicamente que profetizarán 3 años y medio. Solo estuvieron muertos 3 días y medio, y luego fueron resucitados, de manera que al parecer su resurrección y rapto ocurren a la par que el de todos los demás, al final de la gran tribulación, cuando Jesús regresa. En estos capítulos relacionados con el período del tiempo del fin hay muchas referencias sobre el rapto. Hubo una referencia a él en el 6º capítulo, una en el 10º, aquí en el 11º y finalmente es descrito de nuevo en el capítulo 14. Sin embargo, solamente es una gran resurrección y rapto, pero tiene muchas facetas, como lo dice Mateo 24 del 29 al 31 y 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17. El Apocalipsis sigue una secuencia clara y ordenada de eventos, pero frecuentemente toma un aspecto y nos da toda su historia de principio a fin, y luego vuelve a la corriente principal y continúa con su historia. Tal es el caso de los 2 testigos. Nos muestra la grandiosa testificación que van a llevar a cabo durante la tribulación, y luego cómo son muertos, pero resucitados solo 3 días más tarde, a medida que Dios obtiene la victoria culminante. Luego en el versículo 15 la historia vuelve a su curso principal. En este versículo se hace referencia al gran rapto y resurrección de toda la iglesia. Apocalipsis 11, 14 y 15. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Ahora está retrocediéndose un poquito, como en retrospectiva para mostrarte cómo sucedió, porque en ese momento, cuando repentinamente volvieron a la vida y se pusieron de pie, ese era el momento en el que sonaba la séptima trompeta. Y con esta trompeta viene toda una serie de acontecimientos. Pareciera como que Jesús hubiera venido inmediatamente y todo hubiera terminado, pero no. Esta trompeta es otro mensaje de Dios, la última trompeta que introduce este último período de la tribulación cuando viene Jesús. Pero todo es lo mismo para Dios, todo ocurre en el mismo momento para Él. No hay pasado, ni presente, ni futuro para el Señor. Es todo un gran y eterno ahora. Todo parece igual para Él. Cuando el Señor nos saque de este mundo, para Él habrán terminado los días del hombre. Si quieren, se podría decir que ese será el fin del tiempo del fin, y casi todo el mundo lo considera así. Pero el fin del hombre no ocurre en una hora tal, de un día tal, sino que hay un período determinado en el que Dios repartirá su ira. Está la cena de las bodas del Cordero y luego continúa la batalla de Armagedón. Cuando todo eso pase, entonces empezará el milenio. ¿Te das cuenta que hay muchas cosas que se superponen, suceden al mismo tiempo? Algunas van detrás de otras. Unas están justo encima de la otra, por lo que es imposible describirlo todo. Hay una sucesión de acontecimientos, y además suceden otros acontecimientos concurrentes, otros acontecimientos de más, pero el Señor trata de explicar los temas uno por uno, aunque a lo mejor se superpongan entre sí, tal como los acontecimientos de la historia. Apocalipsis 11, 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Daniel 7, 13 y 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 2:44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El Salmo 10:16 dice: El Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En otras palabras, es hora de que Dios tome control, es hora de que Jesús venga, y para Dios y para ellos ya está hecho. Dice que has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. La resurrección estaba a punto de ocurrir, de la que ya tuvieron un pequeño adelanto con esos dos testigos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gloria a Dios, viene la hora en que cada uno recibirá lo suyo. Si eres malvado, recibirás lo tuyo. Si somos buenos, obtendremos lo nuestro, cosas buenas. La hora en que los muertos serán juzgados, y los siervos y los profetas, y los santos de Dios, todos los salvos, todos los hijos de Dios de toda parte, toda la gran familia de Jesús, vamos a recibir entonces nuestra recompensa. Esperamos que hayas sido fiel para que te pueda decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mateo 5:12 dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Isaías 13, 9 al 11 dice: He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Cuando los reinos de este mundo empiecen a sufrir la ira de Dios, entonces sabrán quién es el que manda en este mundo. Quedará claro que Dios es el que tiene la autoridad y que tiene más poder que todos ellos juntos. Pero los impíos que quedan en la tierra después de la resurrección sí que van a recibir una buena. La ira de Dios finalmente cae sobre las naciones del anticristo, aquellas que han contaminado la tierra con sus guerras, sus fábricas, iglesias y gobiernos brutales. Por fin va a destruir a los que destruyen la tierra. Solo entonces, bajo el reinado todopoderoso de Cristo y de los hijos de Dios, acabarán por fin las guerras, y los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Se detendrá a los crueles y malignos hombres de guerra, y Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Desaparecerán los gobiernos corruptos e injustos del hombre, y ya no habrá más pobres oprimidos. Será verdaderamente un mundo unificado, gobernado con amor por el Rey del amor, Jesucristo mismo. Un reino maravilloso, glorioso, justo y misericordioso, de cielo en la tierra. Jesús prometió a todos sus hijos fieles que vencieran a este mundo lleno de corrupción, creyendo en Él y amándole. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 2:26, 3:21 y 1 Juan 5:4 y 5. ¿Y tú, eres uno de sus hijos salvos que se sentará con Jesús para reinar y regir la tierra? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esa es una afirmación notable, porque el arca en los días de Juan había desaparecido hacía ya mucho tiempo. Ese ha sido uno de los grandes misterios de la historia judía. ¿Qué pasó con el arca? Cuando Jesús murió allí en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, una de las piezas de alfombra o de tejido más gruesas que el mundo haya conocido. El velo grueso y pesado que separaba el lugar santo del templo del lugar santísimo fue partido en dos. En el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza de Dios, una caja de madera recubierta de oro y sobre la cual dos ángeles dorados se cernían, entre cuyas alas la gloria de Shekinah, de la presencia de Dios, resplandecía con una luz brillante y cegadora. ¿Podría el arca haber desaparecido en ese momento? En este versículo 19, Juan escribió que la vio en el cielo. Dios se llevó el arca al cielo y la colocó en su templo. Compilado y editado por Getan. Apocalipsis, capítulo